cumplimentan al caudillo el almirante Carrero Blanco y los titulares de los diversos departamentos ministeriales. Seguidamente jura el cargo ante el ministro de Justicia, notario mayor del reino. Terminado el acto, el nuevo vicepresidente y todos los ministros se despidieron de su excelencia el jefe del Estado. Declaro igualmente mi lealtad, con la misma claridad y la misma limpieza, al príncipe de España, su sucesor, a título de rey en la jefatura del Estado. Su activo esfuerzo en favor de la solución monárquica estaba basado en su convencimiento de que el príncipe de España personificaba y como rey iba a asegurar la supervivencia del franquismo, puesto al día en lo inevitable. Nota de la Dirección General de Seguridad. Las investigaciones efectuadas por la policía para descubrir a los asesinos del almirante Carrero Blanco han dado, hasta ahora, entre otros resultados, el de la identificación de los miembros del grupo terrorista que ejecutó la bárbara acción. Todos ellos pertenecen al llamado Frente Militar de la ETA, Quinta Asamblea, con base en el sur de Francia, de la que parten hacia nuestro país. 26 de diciembre. La banda terrorista celebra en Burdeos una rueda de prensa para explicar cómo se llevó a cabo el atentado y anunciar su propósito de continuar los asesinatos. Carrero Blanco pasatzen zegonean, ni dano bolígrafoa genuen aboan. Tous les commandos, ils savaient de estilo pour le bruit. Onda expansiva engatikan. Au moment de l'explosion. Aquello supone un auténtico choque emocional para las fuerzas policiales, hasta entonces dedicadas fundamentalmente a controlar y perseguir a los elementos subversivos, es decir, a la izquierda antifranquista, a los llamados rojos. Era una represión ideológica, pero lo que tenían delante y no habían ni sospechado era infinitamente más serio. El sábado día 22 se celebra el funeral solemne en memoria del almirante Carrero. Franco, que está con gripe y tiene fiebre, acude a presidirlo a pesar de todo. Hay que llevar a la gente la tranquilidad, insiste. Esa idea se ha convertido en su obsesión y está dispuesto a mantener la normalidad, pase lo que pase. Es su primera aparición pública desde que fuera asesinado el almirante Carrero y en esas 48 horas Franco ha envejecido a ojos vistas. Para él, que tiene políticamente en sus manos la marcha de todas las instituciones del sistema, el golpe personal recibido es enorme. Para los demás, la desaparición de Carrero estampa brutalmente ante sus ojos la evidencia de que el futuro ha dejado de ser una hipótesis y se ha convertido en una realidad inminente. A partir de ese momento, la desazón política se instala en los sectores oficiales. La idea de un franquismo que sobreviva sin Franco empieza a desvelarse ya como una pretensión imposible. Es el momento de intentar controlar el futuro. Nuestro hermano Luis, en torno a cuyo nombre y recuerdo estamos congregados, ha sido víctima de ese odio que es antihumano, pero es sobre todo anticristiano. Si esta trágica muerte nos descubriera a todos que la preocupación por el bien común, por la grandeza de la nación, por su convivencia pacífica en la justicia, por su elevación y desarrollo en todos los órdenes, son tareas que a todos nos incumben como españoles y también como cristianos, habríamos logrado que esta fuera una hora de fecundidad, no solo de llanto. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Cuando
Cuando el cardenal Tarancón acude a dar la paz al gobierno, uno de sus ministros, Julio Rodríguez, le niega la mano ante el estupor de los presentes. Se plasmaba así oficialmente aquel día la hostilidad que el franquismo más duro sentía hacia la Iglesia de entonces, a la que acusaban de deslealtad, ingratitud y hasta de sabotaje moral al régimen. Cuando al término del funeral Franco saluda a la viuda de Carrero, no puede contener el llanto. Es la segunda vez que le ocurre. El jefe del Estado perdió su más leal y directo colaborador, su brazo derecho. Desde entonces Franco ya no era el mismo. Pegó un bajón físico y psicológico. Os ruego que creáis en la buena fe de mis intenciones. Lo que en definitiva os estoy pidiendo es confianza y fe ante el tema asociativo que os anuncio. Confianza y fe en la moderación y en la prudencia con que intentamos construir el pluralismo político futuro. Confianza y fe en la España de ahora y en la España del futuro, que solo será lo que nosotros, el pueblo español, ambiciona.